Bien, hermanos, vamos a tener aquí todos los elementos. Muy bien. Como les decía, hermanos, vamos a continuar entonces con la enseñanza, los principios para estar en armonía. El día de hoy vamos a mirar el principio de el estar de acuerdo. Es un tema bastante interesante, bastante complejo, hermanos, que vivimos a diario, no solo en la congregación, sino también a nivel familiar, ¿sí? A nivel personal, a nivel laboral y a nivel social, en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. Vamos entonces a iniciar con esta enseñanza y vamos a orar. Amado Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Te damos gracias, Padre, porque nos permites admirar tu creación, que nos da muestra de tu grandeza y de tu existencia, Padre Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos ayudaste a vencer el sueño, la pereza, quizás el cansancio, o los deseos quizás de no asistir a la iglesia. Pero tú estás ahí, Padre Dios, fortaleciendo nuestros corazones. Y en este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, y me pongo en tus manos, Padre Dios, para que me uses transmitiendo el mensaje a mis hermanos, y que de mi boca salga todo conforme a tu santa voluntad, Padre Dios. Guíanos en todo momento, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos entonces a mirar el principio de el estar de acuerdo, ¿sí? Nosotros constantemente en el transcurso diario de nuestras vidas tenemos que pasar por ese proceso de hacer acuerdos. Ya les decía, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de la congregación. Entonces, el texto que vamos a trabajar como guía el día de hoy es Amós 3:3. Les pido el favor abrir sus Biblias en Amós 3:3, y el hermano que lo encuentre primero, por favor, vamos a leer Amós 3 del 1 al 3, por favor, quien lo tenga, para iniciar toda la meditación sobre este tema. Amós 3 del 1 al 3. Sí, hermano. Dice: oíd esta palabra que hablaba Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amén. Bueno, entonces está esa pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y tenemos la respuesta inmediatamente: no, ¿cierto? La respuesta es no. La palabra de Dios en este texto menciona que Jehová conoce a este pueblo, dice que al único pueblo que ha conocido. Tengamos claridad de que esto de que al único pueblo que él ha conocido es en el sentido de haber escogido al pueblo de Israel, Dios, su pueblo escogido. Dios como Dios conoce absolutamente a todas las naciones del mundo, pero a raíz de que el pueblo no ha cumplido los mandatos, que el pueblo se extravió y dejó de cumplir absolutamente todo lo que el Señor les mandó, entonces hay unas consecuencias por no cumplir esos mandatos. Por eso dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El pueblo, al no cumplir el pacto con el Señor, recibe necesariamente una disciplina, un castigo. Vamos, para entrar en contexto, a mirar algunas definiciones de lo que son los acuerdos, ¿sí?
Entonces son definiciones que saqué de un diccionario común y corriente para ponernos en contexto de cómo nos desenvolvemos nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, definiciones, por ejemplo, el tema decisión, sí, es la primera. El acuerdo es una decisión sobre algo que la toma en común acuerdo varias personas. Ahora vemos varios ejemplos de ese tipo de decisiones. Un acuerdo también denota conformidad o armonía entre personas o aceptación de una situación o una opinión. Hermanos, miren, nosotros a nivel de la congregación tenemos que estar tomando constantemente decisiones. Y no solo desde el pastor, que es el que lleva como la batuta de la congregación, sino también a nivel de los ministerios, a nivel de los grupos de hermanos y a nivel de la relación que tenemos nosotros entre los hermanos. Entonces, debe haber una conformidad o debe haber una armonía en la toma de esas decisiones para ponerse de acuerdo. ¿Qué otra decisión tenemos? ¿Qué otra definición? Es un documento en el que se exponen obligaciones y derechos. Cuando hemos firmado contratos, los que estén laborando actualmente o los que hayan laborado al momento de firmar un contrato, pues tenemos un acuerdo entre partes donde hay unos derechos y unas obligaciones que tenemos que cumplir. Pero, hermanos, si miramos, muchas veces hay acuerdos también, pero para hacer cosas indebidas. Que de pronto en la mente nuestra está que vamos a hacer un acuerdo y en nuestro corazón creemos que ese acuerdo está bien hecho, pero no, porque va en contra de la voluntad de Dios. Es el caso de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Todos los pueblos se unieron en un mismo sentir, un mismo deseo. Supuestamente había ahí una armonía e iniciaron un proceso de construcción de una torre, pero no era la voluntad de Dios, no era el momento, y más aún, eso iba en contra por cuanto esos pueblos decían que no había nadie más superior que ellos en este proceso de construcción de esa torre. Entonces, ¿quién fue el único que los pudo vencer? Dios. Entonces, hermanos, un acuerdo implica armonía, unión y compromiso de caminar juntos en un proyecto de vida. La palabra armonía, unión y compromiso son fundamentales para poder caminar armónicamente o de acuerdo en todo ese proceso de decisiones que tenemos que tomar nosotros. No hay un acuerdo entre las personas. Si no hay un acuerdo entre las personas, no pueden andar juntas. Es la enseñanza que nos da Amós 3:3 cuando hace esa pregunta. En ningún momento, si no tenemos unidad de pensamiento, y vamos a ver más adelante que la Biblia nos dice que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensar. De esa manera, si no hay ese tipo de acuerdos, no podemos andar. Si dos o varias personas no caminan juntas, no pueden tener metas en común. No hay logro de objetivos. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a que andemos juntos y en una misma dirección. Tenemos un ejemplo claro en Jueces. Por favor, busquemos a alguien que busque Jueces 21-25. Mientras lo encuentran, hermanos, el libro de Jueces
nos habla de que el pueblo de Israel estuvo durante 450 años sometido a diferentes situaciones por la desobediencia, porque no tenían un líder constante que estuviera guiando los pasos de ese pueblo. A raíz de ello, entonces, el pueblo de Israel durante esos 450 años estuvo pasando Jueces 21-25. Pasaron por diferentes situaciones en las cuales, al apartarse del Señor, sufrían las consecuencias de disciplina, de opresión, de esclavitud. Pero la causa fundamental por la cual se sometían a esas disciplinas era por lo que dice Jueces 21-25. ¿Quién lo puede leer? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es un problema muy delicado que debe tocar nuestros corazones en este momento, porque no podemos hacer definitivamente lo que a cada uno nos parezca, sino lo que diga la palabra de Dios, ¿sí? Lo que diga la palabra de Dios, que la tenemos cada uno de nosotros ahí en las manos, cada uno, la Biblia. Entonces, hermanos, a raíz de esa situación, el pueblo de Israel se sometía a estas disciplinas, a estos castigos de opresión, esclavitud y presión por parte de los gobernantes que iban surgiendo en aquella época. Bueno, vamos a mirar, hermanos, entonces el tema de la familia. Si no hay acuerdo entre las personas, si no hay acuerdo entre los miembros de la familia, cada miembro malgasta gran parte de su esfuerzo porque trabaja separadamente. Hermanos, miren, cuando nosotros no logramos, hablemos familiarmente, por ejemplo, si no hay una unidad de pensamiento en nuestras familias, si no hay un objetivo claro al cual vayamos nosotros a apuntar o una meta a lograr dentro de los miembros de la familia, entonces van a ser unos esfuerzos inoficiosos, porque cada uno, como decía el libro de Jueces, va a andar por su parte, va a tomar las decisiones por separado, se van a cometer errores con toda seguridad y los resultados no van a ser los más adecuados. Bueno, entonces, como consecuencia de un adecuado acuerdo entre nosotros, entre nuestros hogares, en la relación de pareja, esposo, esposa y en la congregación, vemos entonces que nosotros tenemos una pregunta para responder de por qué son mejores dos que uno. Decíamos que en la familia, si hay unión al momento de tomar decisiones, pues bueno, las decisiones se toman entre dos personas como mínimo. Difícilmente yo tomo una decisión conmigo mismo. Bueno, pues a veces tenemos que tomar decisiones nosotros solos, pero siempre que hay un acuerdo, se implican dos personas. Entonces nos dice el texto de Eclesiastés 4, del 9 al 12, lo podemos ir buscando, hermanos, y vamos a mirar uno a uno el por qué es bueno que siempre caminemos juntos, que caminemos acompañados y que tomemos las decisiones juntos, en armonía, en acuerdo. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, una de las justificaciones por qué es mejor andar dos que uno, dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. Hermanos, en un hogar, cuando hay unidad de recursos, hablo cuando de pronto los hijos ya están trabajando, o bueno, aunque no es lo ideal que la mujer trabaje, pero sí trabaja,
los recursos de dos son más y ayudan más para el sostenimiento del hogar, ¿cierto? Hago el énfasis más que todo cuando de pronto vivimos con que los hijos ya estén trabajando y que aporten recursos para sus hogares. También en una empresa, por ejemplo, normalmente hay empresas donde se arman sociedades. ¿Por qué? Porque es mejor tener el recurso de 2, 3 o 4 socios para garantizar el sostenimiento de la empresa y no el de uno solo, ¿sí? Otra justificación de por qué es mejor andar 2 en vez de 1 es la de la ayuda. Si cayere el uno, levantará a su compañero, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Definitivamente necesitamos estar de acuerdo en muchas decisiones, porque cuando se toman decisiones conjuntas, pues bueno, cualquier situación que se salga de control en determinado momento, pues entonces habrá el otro para estarnos ayudando. Es una base fundamental para la toma de decisiones en cualquier momento, para ponernos de acuerdo. Otra argumentación que nos da Eclesiastés dice también: si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? La compañía es definitivamente necesaria al momento de sortear las dificultades. Y por último tenemos hay otra también. Dice: si alguno prevaleciere contra uno, 2 resistirán. Es más fácil que si alguien se me va a enfrentar, pues bueno, si voy por la calle acompañado, pues más fácil voy a hacer resistencia a cualquier ataque que me puedan presentar. O de pronto los dos corremos más rápido, nos protegemos, pero bueno, el caso es que la palabra de Dios nos dice: 2 estarán más seguros. Si alguien se pone en contra de los 2, pues entonces de uno el otro estará ahí para defender. Y por último, dice también la palabra de Dios: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También hay un dicho por ahí que la cuerda se rompe por la parte más débil, ¿sí? Si las 2 personas o 3 están verdaderamente unidos en el mismo parecer, en el mismo sentir, con una unidad de pensamiento conforme a la palabra de Dios, pues un cordón de 3 dobleces, un lazo de 3 dobleces es mucho más resistente. Vemos las manilas fuertes que hay por ahí para muchas veces alar un vehículo que está varado, o manilas que vemos en las construcciones donde sostienen grandes pesos, pues a eso se refiere, que esas manilas que se conforman por 3 o inclusive 4 cordones son más resistentes que uno solo. Entonces, la palabra de Dios nos pone estos ejemplos como un argumento de justificación de por qué, dentro de los principios para estar en armonía, hermanos, uno de ellos, vimos el primero que nos enseñó el pastor Javier la semana pasada, sentido de pertenencia, y el poder estar de acuerdo. Ahora, para concluir Eclesiastés, hay una conclusión importante, y es que la compañía tiene sus ventajas basados en este texto de Eclesiastés. El primero, auxilio. Al tener compañía, al tener el respaldo de los hermanos, pues entonces ahí está el auxilio que podemos servir, la protección, la ayuda. Lo veíamos ahora, hermanos, en el grupo de oración de intercesión, cuando oramos por nuestros hermanos enfermos. Con toda seguridad,
estamos convencidos de que nuestras oraciones llegan donde el Señor y Él está actuando en cada uno de los hermanos que tienen dolencias en este momento de salud, y Él está actuando en cada uno de ellos y cumpliendo el propósito. Otra de las ventajas de andar en compañía es el consuelo. Hay un error. Es el consuelo, ¿cierto? Pensé que decía consuelo. El consuelo, ese apoyo que hay entre los hermanos. Y por último tenemos la defensa. Ya decíamos, si uno prevaleciere contra otro, pues ahí está la compañía para responder, para proteger, para apoyar. Pero también tenemos, hermanos, unos enemigos del acuerdo. Nosotros quizás podemos llevar estos procesos de tener acuerdos con los hermanos y andar todos en un mismo sentir y en un mismo objetivo, pero nuestro corazón siempre tiende a las cosas negativas, a las cosas malas, ¿cierto? Y esa es la lucha que tenemos constantemente. Entonces tenemos el primer enemigo del acuerdo, el egoísmo. Y yo me tomé el atrevimiento de buscar unas definiciones sobre estas palabras que en muchos momentos nos atacan a nosotros, estos defectos o estos malos comportamientos. Y tenemos una definición de egoísmo que dice: inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Bueno, aquí vamos a ver una cantidad de palabras y definiciones que ya en nuestros corazones, a cada uno, haremos una evaluación de cuáles de ellas quizás de pronto reposan en nuestros corazones. Dice que el egoísmo, que hace atentar desmedidamente al propio interés, hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. Es decir, el egoísmo nos hace poner a nosotros en una situación aparentemente de privilegio cuando desmedidamente y excesivamente tenemos amor por nosotros mismos. Pero ahora vamos a ver en un texto, lo pueden ir buscando, hermanos, para tenerlo. Es Primera de Corintios 1, del 10 al 11. Lo tenemos ahí, ahorita lo miramos porque tenemos también el antídoto para todos estos enemigos del acuerdo, y los encontramos en la palabra de Dios. Ahí encontramos esos antídotos. Hermano Norberto, puede buscar Santiago 3:15, por favor, para que lo lea, teniendo en cuenta y hablando acerca del egoísmo. El egoísmo no nos permite estar pendientes de nuestro hermano. Entonces ahí violamos el principio o olvidamos el principio de si alguien prevalece contra un hermano, pues el otro debe estar ahí para defenderlo. Pero si el egoísmo prevalece en nosotros, nos vamos a olvidar de los hermanos. ¿Qué dice, hermano, Santiago 3:15? Santiago 3:15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Perdón, entonces yo creo que yo me equivoqué. Santiago 3:15. Sí, perdón, entonces yo tengo un error. Yo tengo un texto, dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, corrijo, hermanos, yo creo que me equivoqué ahí buscando. Gracias, hermano. El texto que yo encontré dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas.
Ahí les quedo debiendo el texto, hermanos, luego lo busco. De pronto en el momento de preparar la enseñanza lo confundí. El egoísmo es demoníaco, dice la palabra de Dios, y dichas cosas son terrenales. Y la palabra de Dios nos invita a que nos despojemos de todas estas cosas, todo lo que va a aparecer acá, nos despojemos de ello para poder agradar verdaderamente al Padre. Otro enemigo de los acuerdos, las malas comparaciones. Mira, hermano, nosotros podemos y constantemente hacemos acuerdos. Y los principios de los acuerdos es ir en una misma dirección, logrando un objetivo. Pero miren, lo vemos en nuestras relaciones de pareja, ¿sí? Cuando tomamos la decisión de casarnos y de vivir el resto de nuestros años juntos hasta que la muerte nos separe. Pero es increíble la cantidad de situaciones que nos suceden en los años de matrimonio que violan de alguna manera los acuerdos iniciales que nosotros hacemos. Pero bueno, estamos en este proceso y la palabra de Dios nos enseña y tiene el antídoto necesario para que nosotros vayamos solucionando o evitando todas estas cosas que nos sacan a nosotros de la comunión con nuestros hermanos y con nuestro Padre Dios. Malas comparaciones, celos. La definición que encontré de celos es insistencia en devoción exclusiva, no tolerancia a la rivalidad. Nosotros estamos en un mundo competido. Ya ahorita también orábamos de que el mundo es bastante consumista, bastante competitivo y hay rivalidad excesiva. De ahí surgen los celos. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Hermano, discúlpeme, hermano Norberto, ese Santiago 3:16, ese sí es Santiago 3:16, bueno, ahí sí. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Los celos, bueno, las contiendas, cantidad de factores negativos generan discordias y generan que los acuerdos que normalmente hacemos en algún momento se puedan deteriorar o se puedan deshacer cuando hay celos desmedidos. La palabra de Dios nos dice también entonces que todas esas cosas son terrenales y que son puramente humanas y demoníacas. Otro enemigo de los acuerdos, las contenciones. El contención es disputa entre varios. También dice la palabra de Dios, apártate del contencioso y se acabará el problema. ¿Quién es el contencioso? La persona que está generando mal ambiente, la persona que está incitando a la discordia, que incita a que uno se ponga en contra del otro. Ese es el contencioso. Ese es un enemigo de los acuerdos dentro del andar en armonía entre los hermanos o en cualquier ámbito de nuestra sociedad en el cual nos movemos. Entonces, la solución, apartarnos del contencioso. Que el Señor nos dé esa fortaleza en nuestro corazón de no permitir que el contencioso esté a nuestro lado, hacernos aparte. O si es un hermano de la iglesia, pues entonces tenemos la palabra de Dios para exhortarlo y para invitarlo a que deje la contención, deje de estar generando el mal ambiente dentro de la comunidad, la congregación. Rivalidades también es algo muy común dentro de el desarrollo nuestro
en donde nos movemos. Rivalidades, enemistad, producida por competencia. Viene más o menos amarrado al anterior, al contencioso, al que es celoso por el tema de las competencias. Otro enemigo de los acuerdos, el deseo de enseñorearse de los otros. Enseñorearse es hacerse señor y dueño de una cosa y dominarla. También vemos dentro de nuestro diario caminar la persona que quiere sobresalir, que quiere manipular, porque una cosa es alguien que quiera liderar de una forma adecuada, pero está quien quiera enseñorearse, y dice la palabra de Dios en Levítico 26:17: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. La palabra enseñorearse tiene como consecuencia este tema de algo así como esclavitud, dolor, tristeza, ¿sí? Aborrecimiento. Tener que huir porque hay otro que está enseñoreándose, que está manipulando o que está queriendo imponer su autoridad o su voluntad sobre los demás. Ese es otro de los enemigos de los acuerdos. Tenemos también las dictaduras o los violentos. Una dictadura es un poder absoluto de un individuo o de un grupo sobre un estado. Bueno, dictadores conocemos muchos a nivel mundial. Esos dictadores muchas veces cuentan con el apoyo de vastos sectores de la población. Una cualidad de un dictador, hermanos, es que tiene una capacidad muy grande de convencer y de hacer que una persona o un grupo de personas lo apoyen, desafortunadamente, para hacer lo malo o lo negativo. Y un dictador va en contra de un acuerdo para andar en armonía. Dice también la palabra de Dios en Isaías 29:20: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer la iniquidad. Hay consecuencias para los violentos, para los dictadores, para los que se encargan de generar quizás presiones en otros para hacer su propia voluntad. Y por último tenemos las roscas. Eso es un concepto ya pues como muy popular, estaba ahí, pero hace parte también de lo que hace un dictador, motivando a las personas para lo negativo. Pero tenemos el orgullo, que es otro aspecto muy negativo que puede verse en nuestros corazones, hermanos. Por eso les decía al principio, muchos de esos factores o de esos comportamientos inadecuados nos pueden tocar en nuestros corazones, pero la invitación es a que por medio de la palabra de Dios, por medio de ese convencimiento que tenemos de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros día a día, podemos contrarrestar todos esos aspectos negativos. Y ahora vamos a ver los beneficios que produce la unidad, que producen los adecuados acuerdos dentro de las congregaciones. El orgullo es arrogancia, vanidad, es exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Muchas veces una causa noble, un objetivo noble o virtuoso
puede generar en una persona, o alguien lo puede utilizar para enorgullecerse. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Claramente la palabra de Dios nos detalla cuáles situaciones son pecaminosas y cómo podemos resolverlas con base en lo que nos diga la palabra de Dios. Entonces, hermanos, finalmente la palabra nos exhorta o nos invita para que nos despojemos. Eso yo sé que es difícil, nos cuesta bastante despojarnos de aquello que nos aleja de Dios. Pero hermanos, miren, tales circunstancias deterioran la relación en cualquier ámbito de nuestras vidas en los cuales nos desenvolvemos. Y por ende se deteriora la comunión con el Padre. Entonces, la invitación es para que, con base en la palabra de Dios, oremos al Señor y pidámosle que disponga nuestros corazones para despojarnos verdaderamente, no solo de estas, sino de muchas más situaciones negativas que detallan las Escrituras y que pueden estar en nuestros corazones, pero que con la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo nosotros podemos poco a poco ir en un proceso de corrección de estos comportamientos. Ahora, hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para evitar los desacuerdos y las contiendas? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 11. Quien tenga el texto, hermanos, lo puede leer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Mire, hermanos, este texto nos trae a colación y sirve de un ejemplo muy práctico, y es que en aquellos tiempos había una cierta división en la iglesia, porque unos de los hermanos de aquella época decían: no, es que nosotros somos de Pablo. Los otros decían: no, nosotros somos de Cefas o de Apolos. Otros, más aún, con algo de arrogancia, decían: no, es que nosotros somos de Cristo. Ahora, teológicamente, para este tema que estamos tratando, ellos teológicamente estaban convencidos de lo que sus maestros les habían enseñado, porque fue un mismo sentir en la enseñanza. Pero entra todo ese listado de situaciones que vimos ahorita que van en contra de la armonía dentro de las iglesias. Ellos estaban celosos o sentían un orgullo porque ahí el tema del conocimiento y del habla era muy importante. Entonces estaban de alguna manera divididos en el sentido de que se creían, aunque la enseñanza era igual, habían unos que se creían porque hablaban mejor, tenían quizás una mejor forma de expresarse, o porque tenían mayor conocimiento de Cristo. Entonces eso los enaltecía, los enorgullecía y los llevaba a tener contiendas. Tanto que Pablo entonces tuvo que intervenir y llamarles la atención, ¿sí? Entonces, una de las formas para evitar los desacuerdos, hablar todos una misma cosa y tener una misma mente. ¿Y qué es hablar una misma cosa o una misma mente? La palabra de Dios, la Biblia, la que tienen cada uno de ustedes ahí en sus manos. Esa es
el hablar una misma cosa, tener una misma mente y tener un mismo parecer. Aparentemente es muy difícil, porque todos somos diferentes, todos tenemos una estructura mental, un carácter diferente, pero nos debe unir en todo momento la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la respuesta a todas esas preguntas o todas esas inquietudes que tenemos. También vemos en 1 Corintios, leímos hasta el 11, ¿cierto, hermano José Pablo? ¿Puede terminar de leer el 13 también? 1 Corintios 1, 12 y 13. 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fuiste crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en nombre de Pablo? Perfecto, entonces la invitación es a que no estemos siguiendo un líder porque simplemente tiene un estilo de trabajar, una forma de hacer las cosas. No, es porque tengamos esa misma unidad de pensamiento, tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Entonces, esas son las formas como podemos evitar esas contiendas. Ahora, buscando la madurez espiritual. Por favor, el texto 1 Corintios 3, del 1 al 3, ¿quién lo puede leer, por favor, para que comprendamos esta parte de madurez espiritual? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Sí, hermanos, esos celos, esas contiendas, esas diferencias, ese orgullo nos hace perder un camino avanzado que podamos tener en el proceso espiritual y volvernos nuevamente como niños pequeñitos, a ser carnales, como sin conocimiento de la palabra. Cuando muchos de nosotros aquí, desde el más antiguo que esté en la iglesia o el más nuevo, puede llevar algún proceso de formación en la palabra, pero cuando dejamos que todos estos elementos negativos entren en nosotros, entonces ahí es donde volvemos a ser carnales, como niños pequeñiticos aprendiendo nuevamente la palabra. Y dice la palabra de Dios, la palabra dice: por eso les pido a todos ustedes que me hagan totalmente feliz, viviendo en armonía y amándose unos a otros. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Mire, hermanos, se nos dificulta bastante ver que a otro hermano, ver que nosotros en nuestro corazón veamos a otro hermano superior que nosotros. Es ese acto de humildad que debe permanecer en nuestros corazones para resaltar o reconocer cuando un hermano quizás tiene una mayor capacidad que nosotros. El ejemplo es muy claro. Cristo, en su condición de Dios, Él no estimó esa condición de ser Dios y vino a la tierra y se entregó por cada uno de nosotros y murió para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa humildad de Cristo la debemos imitar.
Muchas veces en nuestras oraciones y en los estudios bíblicos en los que hemos estado, una de las peticiones grandes a nuestro Padre es que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Entonces, si verdaderamente nos estamos pareciendo a Cristo, es tener en cuenta esa humildad y ver a los demás como mejores que a nosotros mismos. Ahora, también dice ahí la palabra de Dios para concluir: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Ese texto está en Filipenses 2, versos 2 al 5. Tener esa misma manera de pensar. Si tenemos esa unidad de pensamiento basados en la mente de Cristo, que es su palabra, que es esa palabra que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, si tenemos eso presente, hermanos, podemos entonces lograr andar en armonía y podemos entonces aplicar el principio de ponernos de acuerdo en cada una de las tareas que se programen y poder tener excelentes resultados. Hermanos, pues ya se agotó el tiempo, ya quedaría pendiente otros temas, que es la unidad y los efectos que produce la unidad. La unidad produce gozo completo en otros, basados en el texto Filipenses 2, del 1 al 4. Vamos a dejar así por el momento y ya, si Dios lo permite, la semana entrante continuaremos. Amado Padre y Rey Celestial, gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio del Espíritu Santo conocemos tu palabra, Señor, y te pedimos que pongas en nuestros corazones esos deseos constantes de escudriñar las Escrituras, Señor, para que sean luz para nuestra vida, para que sean luz en cada paso que vamos a dar en nuestras vidas, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Padre Dios, para que podamos ser elementos positivos en los momentos en los que tengamos que ponernos de acuerdo en la congregación para un objetivo, para una meta, para un propósito, Padre Dios. Te damos gracias, Padre, y nos encomendamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.